Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos las historias de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, al último programa de la temporada. Soy Ana Martín, hoy te voy a llevar por Fonsagrada, Salas, Aragón y Burgos. Y voy a hablar con Julio San José, un hombre de una gran superación, que con un ictus que le paró 3 años, cómo lo superó y se fue al Camino de Santiago. Damos paso a peregrinos. Vámonos a Galicia, el camino primitivo, uno de los núcleos fundamentales histórico-ancestral, con historia, leyendas, se llama Fonsagrada, la fuente sagrada, el agua sagrada. Vamos a un albergue, el Cantábrico, con Bernardo Niño, para que nos cuente cuál es su historia con el albergue y qué ha visto pasar por allí en todo este tiempo, para que nos cuente un poco la actualidad de cómo están las cosas. Y para que nos hable de Galicia y de su gastronomía, para aprender un poco de todo. Vamos a hablar un momento en el albergue El Cantábrico con Bernardo Niño. Buenas tardes, don Bernardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Peregrinos. Bien hallado. Muy bien, ahora ya hemos terminado la temporada y estamos, un poco casi de relax, aunque tenemos abierto, pero... Justo frente a la fuente sagrada, el albergue El Cantábrico. ¿Impresiona un poco? ¿Da suerte esto de tener un albergue junto a algo sacro? Hombre, algo de suerte nos dará. Tenemos un hostal hace ya 40 años y albergue desde 2014. Y de momento, no nos quejamos. Así que algo tendrá que ver. Ajá. Dice que tenéis garaje para motocicletas y una finca cerrada para caballos. Sí. Es decir, sí, que si uno lleva tanto caminando como en bicicleta como a caballo, uno puede hacer parada en tu albergue sin ningún problema para acomodar las cosas. Sí, efectivamente. Peregrinos a caballo no es que sea un porcentaje muy importante dentro del total, pero sí hay peregrinos a caballo y hemos querido darles ese servicio. Uh-huh. ¿Cómo está la situación ahora mismo respecto a la afluencia de peregrinos? No en este momento, que ya sabemos que es época valle, sino en general, ¿cómo ha ido la situación en el año, en la época estival? Este año ha sido mejor de lo que esperábamos todos. Aquí tenemos muy buena relación entre todos los hospitaleros y comentamos siempre durante el día y al final de temporada, y yo creo que el balance ha sido positivo. Y la impresión de todos ha sido positivo. No ha sido igual que en años anteriores a la pandemia, pero va en aumento, no ¿verdad? La confianza. Y no ha habido casos reseñables de COVID, ¿verdad? No ha habido casos reseñables. Sí ha habido casos de COVID confirmados, tanto en Fonsagrada como en poblaciones anteriores y posteriores, pero gracias a Dios no han ido a mayores, han sido casos aislados. Claro, eso siempre puede pasar. El tema es que no se vuelva otra vez pandémico, ¿verdad? Nos han contado que tienes una experiencia con tus peregrinos de paso muy peculiar, del otro mundo, de Australia. Sí, es una anécdota bastante curiosa. Coincidieron hará 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, 2 familias en nuestro albergue, en la cocina, hablando, y aunque se habían visto en el camino y saludado, no habían hablado
con tranquilidad. Y estaban en la cocina y resulta que eran vecinos de 500 metros, 1 kilómetro. En Australia. Vecinos de al lado. En Australia. Y vinieron a conocerse aquí. Es decir, ellos, dos familias que vivían a 500 metros en Australia, se conocieron en Fonsagrada, en el mismo albergue en el Camino Primitivo de Santiago. En las antípodas, prácticamente. Esto es la apertura del paisaje, la apertura de mente, de espíritu, la casualidad. ¿Esto a qué se debe, por favor? Porque no puede ser... ¿Es magia en el camino? Hombre, no lo sé si es magia, si por estadística al pasar tanta gente, pero bueno, en todo caso es algo, una anécdota bastante sorprendente. Aunque pase mucha gente, es coincidir en el tiempo, en el espacio. Efectivamente, y el mismo día, porque si vas un día antes o un día después ya no coincides, si no vas al mismo albergue, que en Fonsagrada hay varios albergues estupendos, ahora mismo estamos 2 privados, 1 público, y aquí a 2 kilómetros otro más privado, todos estupendos, y bueno, que coincida todo, tienen que coincidir muchos factores. Muchas cosas. ¿Y una anécdota también de unos malagueños, puede ser? Bueno, sí, que vivían, no me acuerdo exactamente si eran de Málaga, Cádiz, no me acuerdo exactamente, vivían en el mismo bloque de edificios y tampoco se conocían, y se vinieron a conocer al camino. Pero bueno, de estas coincidencias varias. Vecinos que no se conocen, que se encuentran en el Camino de Santiago, entendiendo que el Camino de Santiago tiene miles de kilómetros y miles de días y de momentos para recorrer. Efectivamente. Imagino que fraguarían una amistad duradera. Sin duda, sin duda. Si leen a poco que leas las señales, aquello solo puede significar algo bueno, ¿no? Efectivamente. Bernardo Niño, de Albergue El Cantábrico en Fonsagrada, un albergue con 34 plazas en 5 habitaciones que está abierto todo el año, aunque ahora va a hacer una pequeña reforma. Muchísimas gracias por atendernos en Peregrinos, informarnos de la situación y de tu albergue privado. Muchísimas gracias a vosotros por la labor de difusión del camino que hacéis. Un abrazo, buen camino. Gracias. Un abrazo, buenas tardes. ¿Cómo es esto que vives en Málaga, en el mismo edificio, y un día, en un momento, en un lugar en Fonsagrada, vas y conoces a tu vecino? No sé si voy más allá queriendo leer las señales o quiero interpretarlo todo, pero ¿no les parece a ustedes demasiada casualidad? Hay 365 días al año, miles de albergues, 9 caminos oficiales, pero en realidad hay más. No parece un milagro. Decía Einstein, hay 2 maneras de entender la vida: pensar que nada es un milagro o pensar que todo es un milagro. Y esta gente de Australia, viviendo a 500 metros, 2 familias de Australia que viven a 500 metros, que coinciden en el albergue de Bernardo Niño en el Camino Primitivo. Eso, para mí, simplemente quiere decir que existe la magia del camino. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. El camino primitivo, el original que da lugar a todo el camino, a todos los caminos. Ese peregrinaje de Alfonso II el Casto, Oviedo, Grado, Cornellana, Salas. El pueblo de Salas es un pueblo medieval del que aún pueden visitar alguna construcción muy interesante, y una de ellas
querido peregrino, tengo que decirte que es un castillo-palacio en el que te puedes alojar. Se llama el Castillo-Palacio Valdés Salas. ¿Por qué? Vamos a hablar con Manuel López, el gerente de este castillo singular en el que puedes hacer estancia en tu camino. Muy buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes. Un castillo singular, sin duda, ¿verdad? Con una torre que data del siglo XIV. Pues sí, es un hotel singular, o sea, porque se aprovecha de los restos que había del castillo, como bien dices, del siglo XIV, aunque, bueno, la parte que lleva el hotel es un anexo, digamos, o sea, porque, por ejemplo, la torre y una parte del edificio lo gestiona el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, está en el mismo recinto. Ajá, esa torre que está unida al hotel a través de un puente, ¿verdad? Sí, hay un puente con un arco que se pasa por debajo de él, o sea, precisamente por debajo de ahí pasa el camino primitivo. Uh-huh. Y podemos visitar además en esa torre un museo prerrománico, creo recordar. Sí, hay un museo prerrománico, bueno, estaba en la torre y ahora se lo bajaron a la parte de abajo, que lo gestiona la Fundación Valdés Salas. Y sí, son unas piezas del prerrománico y, bueno, tiene una persona ahí que hace una visita y es muy amena la visita, o sea, está muy bien. ¿Qué nos recomendarías comer en aquel lugar? Yo tengo mis preferencias, pero te dejo la pregunta abierta para no condicionarte. Bueno, en esta zona trabajamos con productos típicos de por aquí, ¿no? Tanto carnes, quesos, legumbres, hay bastante variedad en todos los alrededores. Uh-huh. Entonces, bueno, cosas que te pueda enumerar que preparamos, bueno, pues fabas con diversas cosas, fabada con almejas, bueno, todas variedades, patatas rellenas con picadillo, que también hay fábricas de embutidos aquí en el concejo y nos surtimos de ellas. Uh-huh. Y bueno, pues todo tipo de carnes que también son de los alrededores. Uh-huh. El cachopo vaqueiro tenéis también, me parece, ¿no? Sí, es un cachopo que aquí hacemos con chosco de tineo. Uh-huh. y queso de fuego al pito. Queso de fuego al pito. El que salga con hambre después de comerse en el Castillo Palacio Valdés Salas un cachopo vaqueiro es un fenómeno. No, ya no, es imposible. Es imposible. Y, tiene una especie de patio singular, ¿verdad? El hotel, creo recordar. Sí, tiene un patio central que era típico de estas construcciones de antaño, ¿no? Con un corredor, toda la parte de arriba, que es el que da acceso a las habitaciones. Ajá. Y toda la parte de abajo, bueno, se utiliza como cafetería o incluso como restaurante. En un buen tiempo, pues se puede comer abajo en los soportales. Como los antiguos palacios. Después, en la parte de atrás también hay, que da desde el comedor, otro pequeño patio empedreado y tal. Y, bueno, ese no está nada cubierto, ese es el intemperie total. Uh-huh. Y por último, también tenéis la custodia en conjunto con la Fundación Valdés Salas, físicamente de joyas de librería, ¿verdad? De libros del siglo XVI, XVII. Sí, bueno, ahí es una parte también del edificio que hay unas colecciones de libros ahí vamos, no sé el valor que tendrán, me imagino que será mucho por la antigüedad que tienen. Incalculable, sin duda. Incalculable, sí, eso es, pero bueno, eso está gestionado por la Fundación Valdés Salas. Uh-huh. Están en un ala del edificio y ellos son los que lo gestionan. Uh-huh. Muchísimas gracias, don Manuel, gerente del Castillo Palacio Valdés Salas, un sitio único, diferente, donde te puedes alojar, donde puedes comer en el camino primitivo de Santiago, en su tramo asturiano, en el pueblo de Salas. Gracias por tu participación en Peregrinos para informarnos de este lugar emblemático. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Gracias. El origen del primer itinerario cultural de Europa. El origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer
el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino, de la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Vamos con las noticias. Ferrol contará en este Xacobeo 21-22 con su primer albergue en uno de los puntos de salida del Camino Inglés. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy en el Ferrol que la ciudad contará en este Xacobeo con su primer albergue de peregrinos, en el que el gobierno gallego invertirá casi $500,000 de euros. Durante su participación en el encuentro de turismo, detalló los avances en este proyecto, ya que finalizaron los trámites pendientes para la cesión por parte de la autoridad portuaria del local de la Casa del Mar, por lo que ya se puede firmar el contrato de arrendamiento con el objetivo de licitar las obras antes de fin de año y comenzar los trabajos en primavera del 2022. Con ello, el puerto de Ferrol permitirá que la ciudad cuente con un albergue de 60 plazas, una de ellas adaptadas para el alojamiento de los peregrinos del Camino Inglés. Se situará en uno de los puntos de salida de esta ruta xacobea, la tercera más transitada y que en los últimos años más está creciendo. De las 170.000 compostelas entregadas en lo que va de año, más de 10.200 pertenecen a peregrinos que escogieron esta ruta. Y el nuevo albergue se sumará a los 6 con los que cuenta la red pública en esta ruta, donde además de este nuevo edificio en Ferrol, estaría previsto otro en A Coruña. Además, la Xunta invertirá algo más de 1 millón de euros para construir un nuevo edificio para acoger a los peregrinos que pasen por Piñor y 262.000 euros en el de Ríos. Estas actuaciones permitirán ampliar la red pública de albergues a lo largo del Xacobeo 2021-2022 hasta las 78 infraestructuras. En el encuentro organizado por Capacita Directiva y apoyado por la Xunta, Alfonso Rueda explicó que el sector turístico está siendo clave en la recuperación económica y en ese objetivo destacó como motores en esa reactivación del Camino de Santiago y del Xacobeo. Recordó los buenos resultados en los que se refiere a la recuperación de la actividad turística, con un comportamiento 25 puntos por encima del promedio nacional respecto a las cifras prepandemia, gracias al trabajo de la Xunta por consolidar Galicia como destino seguro y de calidad. Vámonos a Aragón. En la Edad Media también se entraba por Roncesvalles, pero también se utilizaba muchísimo el paso por Somport, ese que te lleva a Jaca. Hemos hablado con Javier, el presidente de la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago en Jaca, que nos ha contado maravillas de ese tránsito. Un tránsito documentado desde el siglo IX, que pasa por monumentos históricos de gran valía. Vámonos ahora mismo a pasando Jaca, nos vamos a encontrar con un pueblo que se llama Arrés y vamos a hablar con la responsable del albergue de peregrinos municipal. Ella se llama Teresa Pérez y es la que gestiona con éxito un albergue familiar que acoge a 16 personas. Se llama La Casa de las Sonrisas. Muy buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Cuéntanos tu albergue, qué lo hace diferente, qué lo hace especial, porque si no tengo mal la información, ¿era un antiguo horno de pan medieval? Sí. Buenas tardes y gracias a vosotros. El albergue era antes el horno del pan. Y es lo que pasa, no había
albergue, y claro, los peregrinos pasaban y no tenían dónde quedarse. Ajá. Entonces, un sacerdote miró para poder hacer algún albergue, a ver dónde, y el ayuntamiento de Bailo, el alcalde, que en ese momento era Joaquín, nos cedió el horno el terreno no, el horno hecho, porque la estructura estaba entera, lo único que se vació por dentro, pero claro, date cuenta que el albergue tiene la parte de abajo, que es donde están los baños, da a una calle, y la parte de arriba, que es por donde entran los peregrinos, da a otra calle diferente. Entonces tiene 3 plantas, y la verdad es que, claro, cuando tiraron lo de dentro, como era cedido a la Federación de Amigos del Camino, pues claro, todo se tuvo que hacer con voluntarios. Eran hospitaleros voluntarios, peregrinos que pasaban por allí, por el camino, y decían, pues me quedo y os ayudo, y tenemos unas fotos increíbles de peregrinos sí, haciéndose la voluntad, y pintando, y se decía, ¿qué necesitáis? Pues que pintes. Pues venga, pintaba, y se quedaban allí los días enteros. La voluntad imparable del camino, ese espíritu de unión, de solidaridad. Cuéntanos en tu zona, algo que la diferencia, que la haga especial, un peregrino que va a ir a Res, ha pasado Jaca. ¿Qué mencionarías de esa parte del camino como singular? A ver, pues una vez que sales de Jaca, yo que lo he hecho muchas veces, pues una vez que sales de Jaca pasas Santa Cilia, que también hay albergue, y pasas Puente de la Reina, llegas a un puente y hay una cuesta tremenda para subir arriba, para luego andar por el monte hasta llegas, no ves a Res hasta que no llegas prácticamente a la puerta. Y entonces hay una cuesta que a mí me parece espectacular, porque es realmente, siendo que el camino es la misma vida, es algún problema que se te pone en el camino y es muy gordo. Y entonces subir esa cuesta es superar un problema de tu vida. Ajá. Superar aquel tramo complicado implica en quien lo lleva en el corazón simbólicamente que está superando esa dificultad que está viviendo en su vida. Y puede, si lo crees, lo creas, ¿no? Como dicen algunas personas. Así es. Muchísimas gracias, Teresa Pérez, por tu valiosa aportación a peregrinos y por tu labor en el Camino de Santiago. Mandamos un abrazo especial a Aragón, amigos del programa. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues encantadísimos de colaborar en cuanto que nos necesitéis. Nos veremos pronto. Un fuerte abrazo, amiga. Y si nos vemos por el albergue, mejor que mejor. Estupendo. Ultreya. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Vámonos a un paseo por la historia. Ya saben que el camino viene de la época medieval. Desde el siglo IX empezaron a construirse albergues, hospederías, lugares de acogida, monasterios. Todo el mundo empezó a ayudar a todo aquel aventurero peregrino que por su fe, su devoción, por las razones que tuviera, se embarcaba en tal aventura. Y tal era esa calidad de la aventura que tenían que hacer testamento porque no sabían si iban a volver.
Vámonos a la provincia de Burgos, a la villa de Castrojeriz. Allí hay un monasterio imponente, un monasterio que actualmente sigue vigente como albergue de peregrinos. Pero no es el monasterio antiguo el que sigue vigente, el que estaba bajo los monjes de la Orden de San Antón. Esta es la historia, amigos, de un paseo por la historia a través del presente, donde vamos a ir con Ovidio Campo, que es el responsable del albergue que ha montado en ese monasterio de forma altruista, para que podamos vivir la historia de hace 500 años, porque el monasterio viene del siglo XVI. Vamos a hablar con Ovidio Campo para que nos ilustre de cuál es la historia que está detrás desde este monasterio, desde el siglo XVI. Muy buenas tardes, don Ovidio. Hola, buenas tardes. Una persona altruista, espíritu del camino, que piensa en acoger a los peregrinos donde tantos años antes lo hicieron los monjes de la Orden de San Antón. Sí, efectivamente. ¿Y cómo llegó ese hijo, como le has llamado a tu vida, ¿no? Ese proyecto hijo de forma altruista? Pues mira, todo empezó hace 30 años, que es la primera vez que pasé por allí haciendo el Camino de Santiago, Camino de Compostela, y bueno, yo soy de Burgos, a empezar. Pero al pasar por los arcos de esas ruinas, me quedé francamente prendado del sitio. Yo ahí se me quedó en la retina. Luego durante varios años más he pasado por ahí haciendo el Camino de Santiago, andando siempre, hasta el año 2000, que ya, bueno, me interesé a ver qué pasaba con esas ruinas, porque veía además que entraba alguna persona, de vez en cuando estaban los portones abiertos o medio abiertos, había unos carteles enormes de perros peligrosos, prohibido el paso, o sea que había vida dentro, una vida de alguien que estaba ahí. Y bueno, pues me interesé por el tema hasta que ya el 2001 me enteré quién era el dueño, el propietario de la ruina, y me puse en contacto con él. Y ya de ahí pues empieza una nueva historia en San Antón. Uh-huh. Es un rincón burgalés para los peregrinos del siglo XXI que viene de los monjes de la Orden de San Antón, que construyen un monasterio sobre un antiguo palacio del rey Pedro I de Castilla. Y es un albergue tradicional, ¿no? Que lo ha hecho como ha podido, donde dice no existen lujos, es absolutamente altruista y la luz son las velas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo único, mira, te voy a hacer una corrección porque es algo lo cual está en muchísimos, desde Wikipedia, en muchísimos medios. No fue finca ni palacio del rey Pedro I, ya que el rey Pedro I es del siglo XIV y los monjes en las ruinas del convento son del siglo XII, son de 1146 de Alfonso VI. El palacio y la finca del rey Pedro I estaba también en Castrojeriz, en lo que es hoy un hotel estupendo de 4 estrellas que se llama la Quinta de San Francisco. O sea que siempre fue monasterio y se construyó desde la nada. Exacto, ese fue unos terrenos que Alfonso VII donó a la Orden de los Antonianos y allí, bueno, pues construyeron todo un complejo conventual, de convento, iglesia y hospital para peregrinos. De hecho, lo que se conserva actualmente son los restos de la iglesia, del hospital y del lo que se llamaríamos el convento, del claustro y tal. No queda absolutamente nada de nada. Y los monjes de San Antón eran famosos porque curaban una enfermedad de aquella época, la fiebre de San Antón o el fuego de San Antón. Cuéntanos cómo es esta historia. Pues sí, efectivamente, en la Edad Media hubo una enfermedad, una epidemia muy extendida por toda Europa, que se la denominó el fuego de San Antón. Bueno, era una enfermedad que luego se ha sabido producida por el consumo del pan de centeno, que contenía un cornezuelo, que era venenoso, y eso les producía una especie de gangrena que les iba produciendo por todo el cuerpo auténticas
heridas, ¿no? Entonces, es un hongo. Es un hongo, sí, producido por el pan de centeno, cornezuelo del pan de centeno. Sí. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaban a España, el pan se consumía de trigo, para empezar. Claro. Y luego venían a este convento, que se habían hecho ellos famosos de curar esta enfermedad, porque los monjes ya tenían conocimientos de cirugía. Entonces, cuando llegaban aquí a Castrojeriz, al convento de San Antón, pues lo primero les amputaban los miembros afectados, pues ya llevaban unos cuantos días desde que entraban en España consumiendo el pan de trigo, habían dejado de consumir el pan infectado del centeno, y luego pues aquí con los cuidados médicos que tenían, que les daban ya zumo de naranja, pues y todas las facilidades y atenciones que tenían los enfermos, pues se iban curando. Bueno, es una historia, siempre imagino a esa pobre gente en la Edad Media con tan pocos medios, sintiéndose tan desamparados, que parece una bendición que llegues a un monasterio y te curen, a pesar de que lleve la cirugía drástica de amputar algún miembro, ¿no? Sí. Entonces sí, usted regenta un nuevo refugio al amparo de las ruinas, ¿verdad? Sí, bueno, pues en 2002, al final, bueno, cuando alquilamos las ruinas al propietario, lo primero que hicimos es crear un pequeño refugio de peregrinos con 12 camas, que son efectivamente las 12 camas que se hicieron también hasta el siglo XVIII, y recuperar el espíritu de los monjes. Como bien decías al principio, pues bueno, ahí les acogemos a estos 12 peregrinos, les damos la cena, les damos una cama, por supuesto, la cena, el desayuno, y no cobramos absolutamente nada. Lo mantenemos a base de la voluntad de los donativos, de los peregrinos, de los visitantes, porque todos los años pues pasan por ahí, sobre todo los meses de verano, pues cientos de visitantes que no son peregrinos y tienen ahí una hucha, y bueno, cada uno pues echa el que quiere echar y echa lo que quiere echar. Bueno, pues y así lo mantenemos. Parece una parada obligada si uno quiere saber qué ocurría en el siglo XVI, si uno quiere saber lo que no es tener luz eléctrica de nuevo, si uno quiere saber lo que es tener que ducharse con agua fría, que en aquel momento era en los ríos, si uno quiere ponerse en el pellejo de cómo hacían el camino las personas hace 500 años, Castrojeriz es una oportunidad para ello. Muchísimas gracias, don Ovidio, por su labor en el monasterio, en que no decaiga el camino, en que no decaiga la historia, y gracias por contarnos esta historia de los monjes del monasterio de San Antón. Pues nada, gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Buen camino, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, adiós. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. En nuestra sección La magia del camino. El camino de Santiago es mucho más que 1 kilómetro detrás de otro. Son todas esas huellas emocionales impresas en él de experiencias, de aprendizajes, de superación. Hoy vamos a hablar con una mujer que viene del sur de Italia y vive actualmente en Madrid. Ahora entenderemos por qué. Ella se llama Mina. Mina Stanco, Stancio, no sé, ahora nos dirá cómo se pronuncia. Venía de un momento vital malo. Por supuesto, como no, afrontó el camino y llegó a otro resultado. Una cuestión de fe, una cuestión vital, una operación, una enfermedad en medio. Vamos a conocer la historia de Mina. Buenas tardes, noches, Mina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras ahora? Pues muy bien, gracias. Vienes afrontaste el camino porque tenías un momento vital muy malo por una enfermedad. Sí, que llegó como un rayo, bueno, muy malo en mi vida, ¿no? En un momento muy feliz de mi vida y tuve que parar y enfrentarme a algo tan inesperado en
en una mujer de 32 años. Ajá. Dices que te sentías abandonada por Dios. Sí, sí, porque, bueno, siempre di por hecho que la salud es algo que tienes que tener, ¿no? Yo la di por hecho en mi vida. Y además tuve la suerte de no tener ningún caso grave en mi familia, así que nunca me enfrenté a algo tan malo en mi vida. Y lo primero que pasó en mi familia me tocó a mí y no supe... bueno, fue algo tan inesperado que no sabía cómo enfrentarme. El camino fue una de las respuestas que encontré como acto de superación de mí misma, ¿no? Uh-huh. Te llega ese shock y tú dices, me voy al Camino de Santiago. ¿Por qué crees que el Camino de Santiago te puede ayudar con ese shock? Porque antes de hacerlo no conocías los resultados. No, bueno, yo decidí simplemente hacer algo físico, ¿no? Como decir, aquí tengo que mandar yo, ¿no? Porque yo quiero vivir, yo estoy bien mentalmente, ¿no? Decía yo, quiero ganar esta batalla, pero porque mi cuerpo no me da esta respuesta y me falla, ¿no? Y pensé en el Camino de Santiago, que es un viaje muy físico, ¿no? Muy duro. Sí. Permíteme contar esto. El segundo día conoció a una persona con la que compartió habitación y le escuchó roncar toda la noche. Sí, sí, bueno, esta persona que se ha convertido en mi marido, sí, fue un peregrino especial español, con el que tuve, bueno, episodios también de risas, porque yo no hablaba español. Uh-huh. Y él tampoco hablaba italiano. Y nos hablamos al principio en inglés, pero sí, es que me encontré el albergue lleno y una chica italiana me dijo, mira, párate porque no vas a encontrar nada más en este día en Astorga. Era un 27 de julio. Y me paré y fui a ducharme y al regresar en la capilla del albergue de Astorga me encontré con una mochila y... Bueno, me puse a mirar bien las cosas, ¿no? Me fijé en el color de su mochila, de sus camisetas y pensé, este es un chico. ¿Cómo lo voy a hacer en una habitación, en una capilla? Digo, como me daba un poco miedo, ¿no? Y lo invité a cenar con un grupo de italianos que había conocido antes. Uh-huh. Y solo para ver qué tal me parecía a mí y a los demás, ¿no? Había una chica, digo, mira bien, porque tengo que dormir con él y me da miedo. ¿Quieres decir en otra litera, pero en la misma habitación, no? No eran literas, porque era una capilla. Y porque el albergue estaba lleno. ¿Estabais en el suelo, entonces? Sí. Yo estaba, al principio me dijeron, túmbate en el centro entre las sillas, como un ataúd, ¿no? Yo me daba este miedo, ¿no? Decía, madre mía, estoy viendo mi funeral. Y nada, cuando regresé de la ducha, él había quitado un par de sillas y se había puesto justamente al lado. Y era una capilla, sí, al suelo. Bueno, pero para charlar, claro, lo único que, claro, esos ronquidos, ¿no apetece como matar a alguien cuando pasas en el mismo cuarto y lo escuchas roncar? ¿No apetece coger cinta aislante y taparles la boca? Bueno, ese es un aspecto del camino que al final te tienes que acostumbrar, porque éramos en dos, pero muchas veces compartes habitaciones con mucho más peregrinos. Uh-huh. Y hay gente que ronca. Claro, sí. Depende también de cómo duermas, ¿no? El que duerme bien, pues se duerme igual, y el que duerme mal, pues está desvelado toda la noche. Sí, bueno, pero son anécdotas. Al final, si estás muy cansado y tienes el sueño ligero, te puede molestar un día, ¿no? Pero al final se queda una mala noche en el camino con alguien que ronca, al final se queda en una anécdota y todo es un buen recuerdo. Que has reencontrado tu fe después de ese camino. Explícanos, por favor, esto, porque
La fe es un concepto tan personal de cada uno. El encontrarse a sí mismo, reencontrar la fe. Explícanos, por favor, cómo fue en tu caso. Bueno, yo siempre lo digo, cuando empecé el camino yo estaba muy enfadada, ¿no?, con Dios, porque lo veía como un Dios que me había castigado, ¿no? Te voy a mandar esta enfermedad. Y estaba muy enfadada. Ni de lejos pensaba hacer el camino como algo religioso al principio. Pero días tras días, el camino, yo iba aprendiendo cosas y al final me di cuenta de que la fe regresó a mí. Se ve que nunca se había vuelto, pienso. Nunca se había ido, Pero, ¿verdad? La confianza no. regresó a ti. ¿La confianza en qué? En tu camino, en ti misma, ¿no? Yo lo que vi era maravillarme por las pequeñas cosas, ¿no? Como podía ser ver un amanecer, un atardecer, la belleza de la naturaleza en general. Uh-huh. Todo lo que en la vida cotidiana tú no aprecias mucho, ¿no? Sí. Y en el camino lo vas viendo. Y al final me di cuenta de que Dios me estaba rodeando en el camino de Santiago, en una sonrisa de un desconocido, en un abrazo espontáneo de una peregrina que no te conoce y yo qué sé, te ve después de 2 o 3 etapas y se alegra tanto y te abraza, ¿sí? Uh-huh. Dios estaba en tantas cosas y al final me di cuenta de que estaba también en mis lágrimas, ¿no? Cuando al llegar en la plaza del Obradoiro yo me di cuenta de que todo lo que yo había hecho no era nada gracias a mí, ¿no? Yo lo había conseguido porque Dios quería, ¿no? Gracias a ti también, ¿no? Porque eras tú quien movía las piernas, era como un tándem. Es cierto que hay una teoría en la que pone a Dios como toda la propia vida, todo aquello que nos rodea. Vicente Ferrer, Fray Paco, que nos lo explicó hace poco, ¿no? Que incluso en las cosas como por ejemplo las rocas, incluso, no solo seres vivos, y que eso que te rodea es ese concepto abstracto que cada persona llama como considera. Y actualmente tienes un hijo que se llama... Bueno, Santiago. Santiago. Y sí. Vives feliz en Madrid tras esta aventura, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Todo lo que ha sido un gran cambio, un cambio en mi vida, pero sí. Para mejor. Que asustan. Sí, claro. Uh-huh. Pero son cambios que asustan, pero yo siempre lo digo, el aprendizaje mayor del camino es vivir la vida a diaria. Uh-huh. Y cuando veo que algo es tan grande que no lo puedo hacer, lo divido en etapas, ¿no? Muy bien, claro. Los americanos dicen, cómete el elefante trocito a trocito, ¿sabes? Trocito a trocito. Y el cambio, que viene de la palabra crisis, siempre da vértigo porque te saca de tu zona de confort, de donde estabas. Tienes que afrontar un nuevo reto, una nueva etapa de vida. Y eso siempre da ese susto, ¿no? De cómo me irá. Y la diferencia está en esa confianza que uno recupera en el Camino de Santiago. Muchas gracias, Mina, por tu testimonio. Y pues a vosotros, un placer. Te mandamos un abrazo enorme desde Peregrinos. Gracias, igualmente. Y un ánimo, y buen camino. Buen camino, amiga, buen camino. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. El origen del primer itinerario cultural de Europa. El origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino. De la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. En este tramo del camino del programa es un tramo donde aprendemos de los demás, de las experiencias que otros han vivido o sufrido o disfrutado, para
que nos quede como legado, que no sea algo simplemente de lo que uno pueda sacar provecho, sino que lo comparte con nosotros de forma generosa, porque nunca es fácil hacer esto, menos en ondas. Hoy vamos a hablar con un hombre que se llama Julio San José. Es un hombre de Madrid que llegó al camino de rebote, como dice él, en el año 89, de los pioneros entonces, hasta el 2010 que decide hacerlo solo. Pero esta persona tiene en su haber, en su vida, un tramo complicado. Sufre un ictus y le tiene 3 años de su vida parado. Y dice que el camino le ayudó física y mentalmente a superarlo, que hubo un antes y un después en todo, los valores, cómo enfocar la vida, la perspectiva. Vamos a aprender de este hombre, de Julio San José, que aprendió de su camino en este tramo de la vida. Muy buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Sí que es una verdadera historia esta que tienes detrás, de superación, entiendo. Bueno, cierto es que a partir del 17 fue más de superación que de otra manera. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo, sentado aquí en el sofá de casa, que es donde estoy ahora mismo, te puedo decir que no me arrepiento. Me arrepentí en su momento, cuando pasó, pero ahora ya es algo más que me dio la vida, otra experiencia que me dio. Has incorporado esa grave enfermedad que sufriste como experiencia vital de aprendizaje a tu vida, entonces. Por supuesto. Es lo que vulgarmente decimos, he visto las orejas al lobo y ya no... Si ya el camino de por sí te abre mucho los ojos, como escuchas a mucha gente que te lo comenta, te abre mucho los ojos para enfocar la vida. Cuando ya te pasa algo así, ya dices... es la luz total, ¿no? Sí, ya refleja. Digamos que como que ya el vivir cada día vives el día, ¿sabes? Porque nunca sabes cuándo te van a volver a pasar lista. En aquel momento me la salté, pero nunca sabes si después me va a volver a saltar. Hombre, médicamente se supone que ya estoy controlado, ya no tiene por qué volver a pasar, pero quién sabe. Y dices que el camino te ayudó a reenfocar los valores, la perspectiva de la vida. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo hasta el 2010, sí, fue el 2010 cuando ya de por sí dije, o hago el camino o no lo hago, pues digamos que yo tenía mi vida normal, con sus altos y sus bajos. Mi oficio era ser administrador de fincas. Y bueno, pues como queda un poco, es que a lo mejor la palabra pasota no es un un trabajo mecánico, contabilidad, reuniones de vecinos, hacer las cosas como hay que hacer, pero que como que no lo valoras, ¿vale? O sea, tú escuchas que hay gente que tiene problemas, bueno, pues ya se solucionarán, lo solucionarán que no tenga que solucionar. A raíz de hacer el camino y que yo fui andando, pues no sé si fueron 10 días, 12 días solo, además yo me fui solo el primer camino, luego si quieres lo comentamos. Cuando volví, vi que ya mi vida no podía ser igual, ¿vale? Porque yo había vuelto a los albergues, yo había hablado con gente de otras ciudades, de otras provincias, incluso con algunos extranjeros que chapurreaban un poco en español, porque yo en inglés le chapurreo pero mal, y a que momento tampoco es que tuviera una aplicación buena en el móvil para decir, vamos a traducirlos, ¿no? Y enfocas entonces yo aprendí a escucharles y a intentar entender lo que ellos me querían decir, y yo a intentar explicarme con mi poquito inglés y lo que ellos me podían entender, lo que yo quería. Y digamos que por ella me enfocó. Cuando ya lo llevé a mi trabajo, pues aprendí a ir a las reuniones y aprendí a escuchar. Aprendí a escuchar los problemas de los vecinos, aprendí a escuchar los problemas entre vecinos, aprendí a escuchar lo que hablaban los arquitectos cuando nos contaron una cosa, los arquitectos, los ingenieros, los arquitectos. Luego, tanta cantidad de información, lo que me consiguió fue un estrés que fue un poco de lo que me motivó el ictus que me dio, que me dio un medio infarto cerebral, porque yo ya empecé a interiorizar tanto los problemas que los hice mío, empecé a empatizar. Empatizaste demasiado, con apego, demasiado, ¿no? Sí. Yo los problemas, cuando acababa la reunión, cada vecino se iba a su casa, se iba su problema, pero es que yo me traía 20 problemas a mi casa. 20 problemas hoy, es decir, 20 problemas mañana de otro sitio, otro 20 resumiendo, que pasaste de, entre comillas, pasar un poco de todo a escuchar con tanta atención que hacías tuyo el problema. Sí,
tampoco era eso, ¿no? La palabra pasota tampoco me gusta porque en ciertos trabajos, pues no quería. Ahí vienes, tú me dices, oye, mira, te estoy hablando contigo, pero estás pasando de mí. Entonces, y eres la locutora, ¿sabes? Para que me entiendas. No era pasota, es decir, era más mecánico. Hay un problema, se soluciona. Hay un problema, se soluciona. Hay que lo soluciona. Era más mecánico todo. Ahora, luego ya no, ya es, yo lo hago mío y voy a intentar solucionarlo yo. Aunque me dependa de alguien, pero yo voy a poner al frente el problema. Eso es lo que te quiero decir. Ajá. Y eso te causó demasiado estrés, que tampoco era esa la balanza, ¿no? Eso era inclinarla demasiado hacia el otro lado, ¿no? Pasé de Juanito a Juanón. y me tenía que haber quedado en Juan, que no es normal, pero pasé de Juanito a Juanón. Y luego es que son formas de hablar aquí de mi pueblo. ¿Llegó el equilibrio? ¿Conseguiste un equilibrio entre simplemente que fuera algo mecánico y hacerlo tuyo personal que te causó una enfermedad? Sí, claro. Y llegaste al equilibrio. Sí, fue así. Además yo creo que fue así porque yo empecé a tener problemas de tensión que nunca había tenido. O sea, yo antes de esto nunca había tenido ningún problema médico, sanitario, afortunadamente. Pero empecé a tener problemas de salud, ya me empezaron a estudiar, ¿no? Y me dijeron, no, es que claro, es que no tienes que empatizar tanto, no, cuídate, no sé qué tal. Y yo ya me estaba medicando, pero llegó un momento que ni la medicación sirvió. Empatiza, pero cuidado con el apego, es como suele decirse, ¿no? Sí, eso sí. Dices también que has hecho una criba en tu vida de las cosas que no te interesan o no te hacen feliz. ¿Por ejemplo? Sí, mira, yo no sé si tú has hecho el camino, bueno, a lo mejor no nos conocemos, pero es cierto que cuando tú haces el camino, y sobre todo el primer camino que yo, el primero que yo hice solo fue más liviano, porque hice de Febrero hasta Santiago. Pero luego el segundo camino que hice en el 14 con la que ahora es mi mujer, que entonces era mi novia, que fue desde León, yo lo valoré todavía más porque te das cuenta que puedes vivir con lo que llevas en una mochila. Y no te hace falta más. Llevas dinero, lo justo, porque tampoco es que te pegues una fiesta, porque no es fácil. Dices, llegas a donde sea, comes y duermes, pero te acostumbras a que con lo que llevas en la mochila puedes vivir. Con lo cual, cuando llegas a casa, vuelves a casa, tu vida normal, te das cuenta de que hoy no hay televisión, tampoco me preocupa. Es que, oye, es que se ha roto el vídeo, pues no pasa nada, ya coge el libro y lo leo. O sea, y luego el carácter de mucha gente, a la que yo antes tenía mucho apego, pues a lo mejor erróneamente, porque pensaba que necesitaba en mi vida de una forma, para agarrarme un clavo ardiendo, y yo decía, es que incluso aprendes a decirles, es que no me interesas, es que no me haces falta, pero de una forma tan sutil que es que encima parece que les está haciendo un favor quitándotelos de medio, ¿vale? Y quitas mucho lastre de encima, ¿eh? Entonces, todo aquello superfluo, las cosas que no importaban de verdad, las cosas que no pasaban del grado de lo superficial, fuiste capaz de ponerlas en perspectiva, algunas de apartarlas, otras de dejarlas estar donde estaban, por ejemplo, supongo, en la televisión, pero no darle la importancia que le dabas antes. Te puedo asegurar que yo era un consumidor de televisión horrible, y ahora por los juegos me puedo empezar sin verla y no me preocupa. Y cuando venga a casa lo veo a todos sentados en la televisión y yo estoy en otro lado, haciendo un libro o haciendo curiosidad. O sea, aprendí a desengancharme de todo, de la caja tonta. Por contra, y en tu favor digo que aprendí a escuchar mucho la radio, ¿vale? Porque en el camino llevábamos una radio de esta pequeñita de cajos y aprendí a escuchar mucho la radio, que yo no era un consumidor de radio, y aprendí que la palabra muchas veces tiene potencia. Sí, señor. Don Julio, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por animarnos a que todo se puede superar, incluso que si tienes un gravísimo problema, dejarlo atrás e integrarlo como parte de tu experiencia me parece una gran lección. Muy amable por tu honestidad con Peregrinos. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos un trella, buen camino. Buen camino a todos. A vosotros ya los escuchan. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com.
Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Y hasta aquí nuestro último programa de la temporada. Queridos amigos, gracias por todo el tiempo que han pasado con nosotros. Tenemos que decir adiós a nuestro amigo Jorge. Adiós, no, hasta pronto, hasta luego. Se va a seguir su camino en un ascenso meteórico. Jorge. Buenas, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido la experiencia? Maravillosa, no he podido aprender más. Fenómeno. Pues te deseamos lo mejor, querido Jorge, y te agradecemos tu esfuerzo. Muchísimas gracias, Ana. Os echaré de menos a todos. Un abrazo, querido oyente. El último consejo de la temporada. Brilla sin importar lo que cueste. A la oscuridad le asusta el amor propio. Te deseamos que sigas tu camino con buen ánimo y esperanza. Arriba los corazones, como dice nuestro amigo Domingo. Que tengan buena semana y hasta pronto, peregrino.